¡Ey, ey, ey! Sean todos y todas bienvenidos a ese su espacio, el Giroscopio. Y en este maravilloso día, como todos los días, tendremos un maravilloso tema. ¿Y sabes cuál es? No, porque yo no lo he dicho, pero hoy estaremos hablando de la Biblia, así que no te muevas, que empezó tu espacio, el Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. 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 Hey, te lo dije que no te muevas y chévere, no te moviste. Seguimos aquí en el Giroscopio. Hoy estaremos hablando de la Biblia y para eso, para compartir de este maravilloso tema, tenemos a un súper y mega ultra invitado, o sea, muy especial, mi gran amigo y hermano y parte del Ministerio Militantes del Señor, Ricardo Suazo. Míralo ahí, míralo, ese mismo. Ahora vuelve donde mí. Aquí, ya llegamos. Entonces, pero también con Ricardo nos acompañan unos jóvenes bien chéveres, de una parroquia que quiero y estimo muchísimo a toda esa gente de allá, de la parroquia Estela Mari. También están los muchachos por aquí en representación, ¿verdad que sí? Enfócame los muchachos ahí, mírenlos ahí. Miren la belleza. Entonces también hay un infiltrado. Él es de allá, de San Cristóbal, el chinín, mi hermanito, de Loyola. Y parte de lo que es nuestra familia. Entonces, Ricardo, arrancamos de una vez porque ¿a qué fue que vinimos? ¿A hablar de la Biblia? Hablar de la Biblia. Dime algo de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Primero, agradecido del espacio, ¿verdad? Eso es. Para que uno se pueda expresar y hablar de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Qué podemos hablar de la Biblia? Bueno, vamos a empezar por de qué se trata esto, qué es la Biblia. Bueno, la Biblia, católica para jóvenes, porque estamos en un programa, ¿verdad?, enfocado para nuestros hermanos jóvenes. Así es. La Biblia es ese conjunto de libros sagrados que Dios nos da para guiarnos, para enseñarnos y para encontrarse con nosotros. Si nos fijamos, a mucha gente le dice a la Biblia la palabra de Dios. ¿Y por qué le dice la palabra de Dios? Bueno, porque sencillamente Dios decidió plasmar su palabra en muchos aspectos de nuestra vida. Pero el primer sitio por donde Dios nos habla es por aquí, por la Biblia. Por eso que Dios nos ha creado para que nosotros aprendamos, para que nosotros sepamos cómo vivir. Y inmediatamente quiero enfocarme en el origen de la Biblia. La Biblia es un libro. La Biblia es un libro que fue escrito por seres humanos, así como tú y como yo, pero seres humanos que tuvieron un encuentro con Dios, seres humanos que fueron inspirados por Dios. Si nos vamos a lo que nos enseñaron en el catecismo, ya en la parroquia, cuando teníamos 7, que íbamos a hacer la primera comunión, nos dijeron que la Biblia fue hecha por hombres inspirados por Dios. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Y fue lo que nosotros no aprendimos. Pero ¿qué sucede con esos hombres? Que esos hombres eran personas como tú y como yo. Por eso no podemos apartar la realidad humana de esas personas de lo que Dios realmente quiso decir. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces nosotros vemos que la Biblia tiene detalles que uno dice, pero es como machista, sí, pero hay una cultura de la cual esos hombres vienen. De la cual venimos todos. Exacto. O sea, la procedencia nuestra viene de allá. Exactamente. De una cultura totalmente distinta. Tienen una cultura donde eso era lo que mandaba. Y estaba mal en ese momento. A lo mejor nosotros decimos que sí, que estaba mal, pero para ellos era el modo de vivir. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque esta cultura sí realmente estaba infiltrada, como dijo Miguelín ahorita, en el ser humano se dejó inspirar por Dios. Y Dios por medio de eso sí nos fue guiando. Por eso vemos cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo es que eso está bien? Por lo que le digo, es una cultura. Una cultura que la gente escribió la manera de ellos ver a Dios, la manera de ellos relacionarse con Dios. Y de esa manera Dios decidió hablar. Amén. La Biblia, además de esto... Pero espérate, Ricardo, si yo dije amén, cónchale, tiene que mirarme para que yo siga. Tú me avisas. Eso es. Es más, te voy a avisar, y a ti que estás ahí te voy a avisar que viene un video en base a lo que Ricardo está diciendo. Así que observemos para continuar creciendo en base a este tema de la Biblia. Hola amigos, soy el Padre Jorge Obregón y hoy nos preguntan ¿por qué la Biblia me sirve si fue escrita hace 2000 años? Bueno, yo te pregunto, ¿por qué el agua me nutre si existe desde hace 4000 o 10.000 o 20.000 años?
¿Por qué yo puedo leer novelas antiquísimas de tiempos de antes de Cristo y me sirven? Bueno, pues eso que puedes aplicar vale aún más para la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de alguien que existe fuera del tiempo y por tanto lo que me dice vale para todos los momentos de la existencia del hombre. Algo no es bueno por nuevo, sino por bueno. Y eso se aplica de manera especialísima a la Biblia. Ella es siempre antigua y siempre nueva, tiene esa característica. Las cosas bellas siempre lo serán. Un buen platillo, un buen amanecer, una vista hermosa en cualquier día de la vida. Un ejemplo de esto es, si la Biblia me dice no tomes lo que no es tuyo, pues robar hoy sigue siendo malo. O si me dice ama a tu prójimo como a ti mismo, hoy amar a mi prójimo sigue siendo bueno. Hay cosas que no cambian, por eso lo bueno siempre es bueno. La palabra no falla, la palabra no falla. Así como Dios nos dice por medio de su escritura, lo malo está mal. Exacto. O sea, amar al prójimo como a ti mismo, o sea, sigue siendo bueno a pesar de que la palabra se escribió hace más de 2000 años. O sea, lo bueno sigue siendo bueno, lo malo sigue siendo malo, robar es malo. Fue malo en aquel entonces y lo es ahora. Y lo será mañana, pasado y traspasado. O sea, lo malo está mal y lo que está bien está bien. Pero la Biblia, y escúchame Ricardo que hable un poquito, pero la Biblia no es nada más y nada menos que la realidad de lo que es uno. Un iPhone ha sido creado y tiene un manual. Nosotros podemos utilizarlo de buena manera y agotar el funcionamiento completo de un celular cuando tenemos la oportunidad de leer bien el manual. Nosotros somos creación de Dios y esto es el manual. Usted quiere vivir bien, léase el manual. Usted quiere vivir feliz porque eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos felices, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice eso, ¿verdad, mi hermano? Así mismo. Entonces, dale por ahí. Y justamente ese era el tema que quería tocar. La Biblia nosotros la podemos leer textualmente como está escrita. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar cosas que nos van a chocar. ¿Por qué? Porque de la Biblia lo más importante no es lo que está escrito en sí, sino el mensaje que Dios quiere transmitir por medio de lo que está escrito. Por eso ustedes ven que a veces la Biblia nos dice cosas que nosotros no entendemos y nosotros no comprendemos. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a quién escribió la Biblia. La Biblia que nosotros conocemos hoy en día es una producción, si se puede decir así, de nuestra amada Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos el Antiguo Testamento, que fue lo que escribió el pueblo de Israel en todo su trayecto, en toda su historia. Y hoy día, entonces, tenemos el Nuevo Testamento, que fue donde surgió la plenitud de este Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Que si nos fijamos, ¿quiénes escribieron ese Nuevo Testamento? San Pedro, San Pablo, San Juan, San Marcos, que son los primeros padres de la iglesia, nuestros primeros sacerdotes, nuestros primeros obispos. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Quiénes compilaron la Biblia? La Iglesia Católica. Entonces, ¿quiénes nos pueden ayudar a entender la Biblia? La Iglesia Católica. Entonces, por eso, nosotros tenemos que Palabras. Por eso nosotros tenemos que los papas, los obispos, a través de los años, escriben encíclicas, escriben fragmentos, escriben algún texto. Incluso hoy, utilizando los medios, el Papa Francisco utiliza el internet para explicarnos lo que dice aquí, para explicarnos, como decía Medellín, cómo nosotros debemos vivir. Y quiero hacer un énfasis en lo que es el Nuevo Testamento. Como les decía, es la plenitud del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se trataba totalmente del pueblo de Israel, de cómo el pueblo de Israel descubrió a Dios, primero cómo Dios nos creó, luego cómo descubrimos a Dios, luego cómo el pueblo de Israel se encontró con este Dios, le falló y Dios siguió perdonándolo, pero no solo lo perdonó, sino que le prometió la venida de alguien. Y así como Dios creó por medio de su palabra el mundo, así mismo voy a irme al manual, ¿verdad? Para explicarle cómo esa palabra se volvió carne. Y dice la palabra de Dios en el primer capítulo del libro de San Juan: al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ya estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Y digo en el versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios. Entonces, así como Dios vino primero por medio de una palabra, nos hizo por medio de una palabra, esa palabra vino al mundo y sabemos todos quién fue esa palabra, quién es esa palabra. Amén. Por eso la palabra de Dios se renueva cada día. ¿No quiere decir esto que la única palabra de Dios la tenemos aquí? No. Dios nos habla por medio de otras cosas. Nos habló primero por medio de los profetas, nos habló por medio de la Biblia y ahora nos habla por medio de su Hijo. Entonces, lo que esta palabra tiene para nosotros es vida y vida en abundancia, como dice la Biblia, como dice la misma palabra. ¿Ve que todo recae dentro de la palabra? Y para ir cerrando, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Siempre la vida del joven, el joven se caracteriza porque tiene etapas donde no sabe lo que quiere con su vida, donde no sabe lo que va a hacer. Tiene etapas donde el joven está descubriendo y etapas donde el joven ya está decidido de lo que va a hacer. Aunque parezca que algunos desde pequeños ya sabemos lo que vamos a hacer, siempre hay un punto donde nosotros dudamos, hay un punto donde nosotros no sabemos. Entonces ahí es donde entra la palabra de Dios. Joven, ¿tú quieres saber lo que Dios quiere contigo? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber si lo que estás haciendo está bien? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber si lo que hiciste o lo que vas a hacer está dentro del plan de Dios? Entonces lee la Biblia. Y como te dije, la Biblia no se lee sola. Primero, para leer la Biblia necesitamos la presencia del Espíritu Santo. También necesitamos la ayuda de esa iglesia que hizo la Biblia. Necesitamos la ayuda de nuestro sacerdote, de nuestro párroco. Como no siempre tenemos a los obispos ahí cerquita, no siempre tenemos al Papa ahí cerquita, algunos cuando menos lo vemos una vez en nuestra vida de cerca, y tampoco tenemos tiempo para preguntarle cosas de la Biblia, ¿verdad? Y es para lograrte tirarle una foto. Un selfie. Entonces, como no lo tenemos ahí de cerca todo el tiempo, lo ideal es que nosotros acudamos a nuestro sacerdote, acudamos a lo mejor a un servidor de tu grupo de oración que se ha formado en este asunto. A lo mejor tú te puedes acercar a tus padres que se han formado ya en este asunto de la Biblia. ¿Y por qué te digo dónde acercarte? Porque a veces nosotros queremos saber de la Biblia, pero investigamos de personas que no conocen de la Biblia. Una persona protestante te va a enseñar doctrina protestante. Aunque suene crudo, todos servimos al mismo Dios, pero una persona no puede dar lo que no tiene. Entonces, un protestante te va a enseñar una doctrina protestante. Un católico te va a enseñar una doctrina católica. El que no sabe de Biblia te va a enseñar su doctrina. Entonces, por lo tanto, tú tienes que saber dónde dirigirte para tú poder entender este libro tan hermoso que Dios nos ha dado. Amén. Qué maravilloso, de verdad. O sea, me siento bien al escuchar un joven que ha dedicado de su tiempo para aprender y compartir lo que Dios ha permitido. Pero a ti que estás ahí, quiero decirte que no te muevas, ni ustedes tampoco, los que están aquí conmigo, no se muevan, que vamos a una pausa comercial. Así que seguimos aquí en tu espacio, El Giroscopio. No te muevas. Giroscopio.